32. Lucas capítulo 12, versículo 32, en donde el Señor da una promesa, ¿verdad?, a la iglesia, amén, para establecer su reino y para que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos ofrece. Amén. El Señor nos ofrece muchas cosas de bendición en nuestras vidas. Muchas cosas. Nos promete prosperidad, nos promete sanidad, nos promete cobertura, nos promete multiplicación. Amén. Nos promete muchas cosas, compromiso también. Amén. Nos da el Señor muchas cosas en las cuales nosotros podemos agarrarnos de las promesas que Él da. La Biblia está llena de muchísimas promesas. Muchísimas promesas. Y esas promesas, ¿verdad?, las recibimos nosotros cuando las creemos. Amén. Amén. Y fíjense lo que dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32, en la versión que yo tengo, que es la Reina Valera 1960, y esto dice en el nombre del Señor Jesús. Lucas, capítulo 12, versículo 32. ¿Lo tengan? ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice, hermano. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Amén. Levanta tu mano derecha y dice: Señor, ayúdame a recibir el reino de los cielos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesús habla una promesa grande, y lo primero que dice en la mayoría de las promesas que Él da, dice: no tengan miedo, no temáis, ¿verdad? No tengan miedo, dice, mi grupo pequeño de discípulos, porque Dios el Padre de ustedes quiere darles su reino. Amén. Y para que nosotros recibamos el reino, pues tenemos que descubrir qué es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace 8 días le preguntaba a los discípulos que cuál era la diferencia entre el cielo y la gloria de Dios. Amén. El cielo, hermano, es el lugar en donde se puede decir que habita el Señor. Pero la gloria es la misma presencia del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A través de la gloria se puede manifestar la voluntad de Dios y se establece el reino de los cielos. Aleluya. Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra, no solamente nos viene a enseñar los 10 mandamientos, no solamente nos viene a enseñar a orar, sino que nos viene a decir que Él quiere establecer el reino en nosotros, porque esa es la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso sus discípulos, cuando les preguntan ellos al Señor Jesús, ¿y cómo debemos de orar?, Él les empieza a decir el modelo de oración, que es el famoso Padre Nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Amén. Amén. Así es que el Señor siempre tiene a bien que nosotros recibamos el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, o para recibir el reino de los cielos, nosotros tenemos que aprender a caminar en el reino de Dios. No en nuestro gobierno, no en nuestro propio reinado, sino en el gobierno de Dios. De esa manera, solamente yo voy a poder caminar en lo que es el reino de Dios, aquí en la tierra. Cuando yo muera, ¿verdad?, la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. Eso quiere decir que todas las personas, tanto creyentes, tanto ateos, ¿verdad?, musulmanes, testigos de Jehová, católicos, todo el mundo, ¿verdad?, va a ir delante del juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra. Todos vamos a estar presentes ante el juicio de Dios. Amén. Y si nosotros hicimos la voluntad del Padre, ¿verdad?, y caminamos en el reino y fuimos obedientes a los mandamientos del Señor, dimos un fruto digno, ¿verdad?, de ser llamados cristianos o de arrepentimiento. Gloria al Señor. Obedecimos y fuimos guiados por el Espíritu Santo, y sobre todas las cosas, hermano, ¿verdad?, nosotros recibimos a Jesús como Salvador. Puede ser que el Señor nos dé la entrada al reino de los cielos para vivir una vida eterna, aleluya, en la presencia del Señor Jesucristo, del Dios Padre que está sentado a la diestra, de todos los ángeles que están allá en el reino de los cielos, y a todos los redimidos con la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto le pueden dar a Dios este aplauso? Porque es tremendo lo que va a pasar allí en el reino. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a caminar aquí en la tierra bajo el gobierno de Dios, por una sola razón: porque el
aquellos que obedecen su voluntad y el enemigo no los puede tocar. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en el libro de Lucas capítulo 12? No tengan miedo, manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido darnos el reino. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a caminar en el reino de Dios en obediencia principalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que es en relación al reino de los cielos gira en relación a la obediencia. Amén. Y cuando nosotros caminamos en la obediencia, nosotros somos gobernados por el poder de Dios y opera, es decir, trabaja en nosotros, hermano, amén, porque esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad se expresa soltando, ¿verdad?, la cobertura del reino a nosotros, para que el enemigo no se atreva ni a tocar un solo cabello de nuestra cabeza. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo acá? Es decir, que cuando yo recibo esta promesa y echo el temor a un lado y empiezo a caminar en el gobierno del Señor, yo recibo inmediatamente una cobertura. Yo recibo algo que me cubre a mí desde la cabeza hasta los pies. Amén. Ven, Tony. Ven, Tony. Corre. Corre, Tony. Voy volando, dice. Dios te bendiga, Tony. Dile hola a los hermanos. Con la manita, dile hola. Hola, sí, diles hola. Mi hermanito es como cualquiera de nosotros, como un cristiano. Amén. Él está trompudo, quiere beso. Así es de trompudo, ¿verdad? Aunque él esté cubierto o camine o trate de caminar en el reino, ¿verdad?, es muy importante que él reciba la cobertura del gobierno de Dios. Y cuando de alguna manera nosotros, aunque no lo veamos, cuando caminamos, aunque estemos trompudos en el reino de los cielos, ¿verdad?, de alguna manera viene un manto de cobertura que Dios usa. Él es un cristiano y vamos a suponer que yo soy Dios, ¿verdad? Cuando yo camino en su reino, tratando de ser obediente lo más que se pueda, porque bueno, pues es difícil ser obedientes al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Somos carne y somos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando yo trato, me esfuerzo, amén, el Señor pone ese manto sobre de mí y me cubre y me protege para que yo no me sienta desvalido o desprotegido. Amén. Y así como yo puedo estar así de pequeño, el Señor está así de grande como yo estoy a comparación de mi hermano, y siempre nos va a proteger. Amén. Y yo le ponía un ejemplo la semana antepasada, no recuerdo, que si alguien quiere venir en contra de él, ¿verdad?, y yo lo estoy cubriendo porque yo soy su Dios, ¿verdad?, si alguien quiere venir en contra de él, yo me voy a parar aquí, me voy a cruzar de brazos. Y si viene otro niño a quererlo pegar, el niño no lo va a ver a él, el niño me va a ver a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy más grande que él y va a decir, ay, nanita, con este no me meto, porque este tiene un buen guardaespaldas. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mismo con nosotros en el reino de los cielos. Si yo trato de caminar en el reino de los cielos, entonces yo voy a ser cubierto y yo siempre voy a estar, o Dios siempre va a estar junto a mí, y el enemigo no me puede tocar ni un solo cabello de mi cabeza. Amén. Gracias, Tony. Denle un aplauso a Tony. ¿Qué pasa si por alguna razón a mí me sucede algo? Tengo un accidente o algo, entonces yo me salí del camino del reino de los cielos, o algo está pasando ahí. No, hermano. Amén. Aunque si yo estoy en el reino de los cielos y a mí me pasa algo, no quiere decir que Dios me ha desvalido o que yo me salí de la cobertura del reino. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un propósito en nosotros y es siempre enseñarnos a caminar en el reino de los cielos. Amén. Y aunque nosotros estemos pasando por cualquier necesidad, llámese problema, enfermedad, angustia o algo que esté tribulando nuestras almas, el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Si nosotros lo creemos, Él siempre va a estar por nosotros. Por una razón. ¿Qué pasó cuando el Señor resucitó a Lázaro de entre los muertos? Hubo gran expectativa, ¿verdad? Y todos decían, wow, este es el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? No todos
decían, este es el Hijo de Dios. La Biblia dice que los fariseos planeaban matar a Lázaro. Y yo me quedo pensando en esta escritura, ¿verdad? Y medito en el Señor, y yo me pongo a preguntarme, ¿por qué quisieron matar a Lázaro una vez que fue resucitado por el Señor Jesucristo? Amén. Porque hay gente que no le va a gustar que tú seas bendecido. Hay gente, hermano, ¿verdad?, que cuando Dios te está empezando a bendecir por tu obediencia, amén, no le va a agradar porque tú estás haciendo ruido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y va a procurar echarte tierra hasta donde más se pueda para que el buen propósito de Dios y el milagro que Dios ha hecho en tu vida se apague. Amén. Hace algunos años, algunos meses, o no recuerdo cuándo, les ponía yo el ejemplo de unos hombres que venían caminando con un burrito, ¿verdad? Y caminaban y caminaban, y de repente el camino se puso un poco áspero, un poco difícil, y dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a deshacer de este burro. Ya nos cayó gordo, ¿verdad? Nos cayó muy mal, que siempre nos ande siguiendo para donde vayamos nosotros. Y le dice el uno al otro, bueno, ¿y cómo nos deshacemos de él? Ya sé, le dice el otro, vamos a hacer un agujero y lo aventamos al burro. Ándele, tremendo. Y que ahí se quede. Y luego, ¿sabes qué? Cuando esté allá adentro le empezamos a echar la tierra, ¿verdad? Y vas a ver que cuando menos nos pensemos, ya va a estar tapado y muerto en vida. Este tremendo. Y empiezan a hacer el hoyo y avientan al burro. ¡Pum! Avientan al burrito. Y el burrito se queda así pensando y dice, ay, ¿estos qué pensaban hacer conmigo? Y luego se les queda viendo, ¿verdad? Y los dos se le quedan viendo al burro y dicen, oye, ya me está dando lástima. ¿Qué hacemos? Ah, ya sé, dice, vamos a voltearnos y le aventamos la tierra, toda la tierra que se pueda. Y cuando menos pensemos y volteemos ya el burro, ya va a estar tapado. Ah, no, vamos a hacer eso pues. Y agarran la pala y empiezan a aventarle la tierra al burro, ¿verdad? Pasa media hora, pasa 40 minutos, pasa una hora y dice, yo creo que ya lo tapamos, mira, ya casi se está acabando el montón de tierra. No le hace, dice, tú sigue aventándole tierra, hasta que se acabe todo esto y ya volteamos. Y ya el burro va a estar tapado. Y así lo hicieron, ¿verdad? No quisieron voltear porque siempre la conciencia, ¿verdad? Siempre la conciencia remuerde cuando uno hace algo, cosas malas, ¿verdad? Y luego, pues que ya se acabó la tierra, si ya está plano, vamos a voltear a la cuenta de 3 para ver qué pasó con el burrito. Y dice, bueno, 1, 2, 3 y voltean. Y para sorpresa de ellos, el burro estaba por todo encima de toda la tierra. Y dice, ah, caray. Vamos a enterrar otra vez este burro, pero ahora vamos a ver por qué salió. Pues si le aventamos toda la tierra y está arriba, y está como si nada, pues ¿qué pasó? Y volvieron a hacer otra agujero, estaban trabaje los sonsos esos. Y que avientan al burro otra vez y dicen, a ver, ahora vamos a ver qué hagas. Se dieron cuenta que el burrito, cuando le aventaban la tierra, le caía toda la tierra en el lomo. ¿Y sabe qué hacía el burro? Se sacudía la tierra y la pisaba y nada, pues que iba subiendo el nivel. Entonces, en lugar, ¿verdad?, de que enterraran al burro, se daban cuenta que estaban haciendo que él tomara la tierra que le estaban aventando como un propósito para subir y ser mejor y no morir. Amén. Y el Señor te dice, así va a haber gente que te va a aventar tierra, pero no tomes eso como un propósito para deprimirte. Tómalo como un propósito para vivir en el reino de los cielos. Aleluya. Y Él te va a bendecir grandemente. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto lo recibe? Porque Señor, recibo, Señor, esta promesa. Aleluya. A la gente, por más que tengas tú la gracia y vivas en el reino, a lo mejor a alguien le vas a caer mal, ¿verdad? Dice por ahí el mundo que nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Así que podrás tener toda la unción y caminar en el reino, y tal vez a alguien le vas a caer mal, pero no te preocupes, se van a tener que morir de la envidia. Dile que se van a tener que morir de la envidia. Porque si tú eres obediente al Señor, aleluya, y vives en el reino, amén, las ventanas se van a abrir sobre de ti. Amén. Y el que no quiere servir, el que no quiere ser obediente y el que es envidioso, hermano, se va a tener que apretar las manos y hacer que los dientes le crujan y le chillen, porque no va a quedar otra más que decir, verdaderamente este es un hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Y Dios te va a bendecir de una manera
vino a hacer a la tierra? ¿Qué vino a hacer? Vino a recuperar el reino de los cielos. Cuando Él da esta escritura en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 32, le está dando una palabra a todo aquel que quiere de Dios o quiere un buen propósito en su vida. Le está diciendo: yo quiero recuperarte a ti para que se establezca mi reino a través de ti. Gloria al Señor. Y tú comiences a ser gobernado. Amén. Primera de Colosenses 1:13 dice: el cual ha sido librado, el cual nos ha librado de las potestades, de las tinieblas, y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Amén. Que Él vino a la tierra y nos ha librado de toda potestad, de toda tiniebla, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Aleluya. Primera de Colosenses capítulo 1 versículo 13. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el reino de Dios se establece en alguien, es porque ha vencido un poco más su carácter y lo ha cambiado el carácter de Dios viviente. Esa persona o ese hijo de Dios ha crecido un poco más en la fe. Se ha atrevido a declarar algo, ¿verdad?, que antes no declaraba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos y dice: Señor, por la fe yo recibo todo lo que tienes para mí. Unge mis labios para que yo declare palabra de fe, palabra de vida y nunca de muerte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, porque usted acaba de hacer una declaración de fe. Aleluya. Fíjese, con esa declaración que usted ha hecho, acaba de trasladar el reino a su vida. Amén. Yuhu, ¿cuántos lo creen? Amén. Porque usted acaba de declarar algo que a lo mejor nunca había pensado y usted soltó una palabra de fe. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que el reino sea trasladado y que no dejes, o que dejes tú de un lado, ¿verdad?, que digas: es que todo me va mal. No, no solamente todo te va mal. Hay una bendición que Dios tiene, muchas bendiciones, pero eso lo van a recibir aquellos que crean que el Señor Jesús, como dice la palabra de Dios en primera de Colosenses Colosenses 1:13, que dice que Él nos ha librado de toda potestad. La potestad es una autoridad demoníaca que ejerce autoridad sobre los hogares cuando están fuera del reino. Amén. ¿Alguien me escuchó lo que dije? Amén. Hay principados, hay potestades, hay huestes y hay gobernadores de las tinieblas, dice la Escritura. Entonces, el principado es un chismoso, porque la palabra principado quiere decir chismoso. El que va y corre y le avisa a la potestad. Entonces, la potestad empieza a gobernar el hogar, empieza a poner problemas, ¿verdad? El principado es llamado al hogar por las palabras altisonantes: yugo, hijo de esto, hijo de aquello, hijo de para allá y que para allá. ¿Sí me estoy explicando? Que por el fumar, que por el tomar, que por ese principado se mete porque hay una legalidad dentro del hogar. Yugo. Entonces ese principado se da cuenta que ese hogar puede empezar a ser gobernado por una potestad. La potestad suelta más cosas negativas en el hogar. No solamente malas razones, sino empieza a poner pleitos, drogadicción, enfermedades. Empieza a tener esa potestad gobierno sobre el hogar. Y luego de ahí se desatan otras cosas negativas. Pero si tú vives bajo el gobierno de Dios, amén, el Señor te cubre. Amén. Te hace invisible. Te hace invisible. O te va a hacer invisible ante cualquier situación. Te va a dar gracia, aunque tú, por alguna razón, ¿verdad?, rompas la ley, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que la gracia va a funcionar en ti. Amén. Porque te equivocaste o porque te descuidaste. Amén. Y el Señor te va a sorprender en esta semana y te vas a acordar de lo que el Señor me está diciendo que te predique. Porque a lo mejor con un descuido te para el policía, pero el Señor te va a dar gracia. Escúchame bien. Esta semana te va a dar gracia para que tú veas que la palabra que yo te estoy predicando es verdad. Y el policía te va a dejar ir y nada más te va a decir: te voy a dar un warning. Y tú te vas a quedar sorprendido porque a lo mejor ameritaba que te dieran un tiquete. Eso va a suceder. Amén. Y si no va a suceder eso, de repente a alguien le va a llegar un cheque o le va a llegar algo que nunca esperaba. Va a decir: ay, caray, ¿esto de dónde vino? Es porque Dios te va a enseñar a ti que es mejor caminar en el reino que caminar fuera del reino. Aleluya. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo reciben? Aleluya. Yo sé que el Señor lo va a bendecir.
de su Hijo amado Jesús. Aleluya. Aleluya. Así es que es muy importante que para que tú recibas andar en el reino, ¿verdad? También recibas esta escritura que está en Mateo 3:2, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio total de mente o de forma de vida. Esa palabra viene del original hebreo que quiere decir metonia. Quiere decir un cambio de mente o de un cambio de vida. Cuando tú haces un cambio de mente, un cambio de vida y te arrepientes, empiezas a caminar en el reino. Calificas para todas las bendiciones. Como que aquel que tiene problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? ¿Cuántos? Hasta con los dedos, dice el hermano, los cuento, ¿verdad? ¿Cuántos están enfermos? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna necesidad? ¿Sabe qué? Todos los que dijeron amén califican para que el reino de los cielos sea establecido en ustedes. Aleluya. Si estás enfermo, calificas para ver un milagro del Señor. Si estás en necesidad, calificas para ver la gloria de Dios. Aleluya. Cualquier cosa que tú necesitas del reino, calificas. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Hoy vas a calificar para que Dios haga algo tremendamente en tu vida. Y tu vida sea recuperada hacia el reino. Aleluya. Y te lo digo porque yo soy un siervo de Dios. Aleluya. Que tu vida va a empezar a cambiar. Se van a abrir las ventanas de los cielos sobre de ti. Porque no solamente te lo digo yo, sino lo dice la palabra. Y te lo digo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y si tú eres llamado a la presencia de Dios, tal vez tus familiares lloren, pero tú vas a estar gozándote en el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, sobre cada uno de los que están enfermos, Señor, que declararon, Señor, tener enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaro ahora sanidad, Señor. Declaro ahora sanidad, Señor. Aleluya. Que ellos califiquen para ver tu gloria, Señor. Toma esa potestad, Señor. Toma esa autoridad divina del reino, Señor, para que ellos comiencen a ser sanos. Aleluya. Levanta tus manos, aleluya. Padre, ahora, sobre de aquel Señor, aleluya, que ha manifestado tener necesidad de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, se comienza a desatar tu gloria, se comienza a desatar tu poder, aleluya, sobre de ellos, Señor. Y si a alguien, Padre Santo, le cabe la duda, ahora comienza a tocarlos, Señor, aleluya. Comienza a fluir sobre de ellos, ahora en ese poder, en esa gloria, Señor, aleluya. Si el enemigo los ha querido terminar, si el enemigo los ha querido, Señor, aniquilar por algún chisme, por alguna difamación, ahora el reino de los cielos se establece en ellos. Comienza a soltar un manto, comienza a soltar el manto, comienza a soltar el manto de cobertura sobre de ellos, Señor. Que ni un solo pelo de su cabeza sea tocado, Señor, aleluya, por el poder de la gloria, por el poder del Espíritu Santo. Ahora suelta la unción, suelta la gloria, suelta la gloria, suelta la gloria. Tu reino se establece aquí, Señor. Venga tu reino, venga tu reino, Señor, aleluya. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, aleluya. Venga tu reino, Señor, empieza a reinar sobre nosotros, Señor, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Venga tu reino, Señor, venga tu reino con poder. Venga el Señor, aleluya. Sobre los niños, Señor, aleluya, sobre mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Empieza a establecerte, Señor, aleluya, que toda brujería, toda envidia, Señor, que se ha querido soltar sobre cualquiera de los que están aquí, sea cancelada ahora por el poder del Espíritu Santo. Avergüenza, Señor, aleluya, a todo principado de brujería, avergüénzalo, Señor, porque tú tienes más poder, tú tienes más gloria, Señor, aleluya. Y aunque invoquen demonios, aunque hagan cualquier conjuro, tú, Señor, lo anulas ahora, porque alguien empieza a caminar aquí en el reino de los cielos, aleluya. Gloria a Dios, póngase de pie, levante sus manos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Me dejo hablar con usted, hermano. Me dejo hablar con usted. Aleluya, no sé qué, ¿vienes conmigo?
Trae la de